Desde mediados del siglo pasado, en el mundo se han escrito más de 300 constituciones. Y lo cierto es que no existe una fórmula única para llegar a ese texto final. El mejor camino va a depender del contexto político y social en cada país. Y si bien ni una realidad es igual a la otra, a continuación les presentamos 4 ejemplos de cambios constitucionales que podrían darnos luces sobre qué hacer en el caso chileno. Nos basamos en un informe elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que analizó 95 cambios constitucionales realizados en todo el planeta. El mismo estudio distingue 5 procesos para su redacción, aunque no son los únicos. Entre los elegidos por el PNUD destacamos el Congreso y la Asamblea Constituyente o Convención Constituyente. ¿Cómo fueron las experiencias en el mundo bajo estos 2 modelos? Pouco antes das 13h30, os presidentes da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, da República José Sarney e do Supremo Tribunal Federal, ministro Rafael Maia. El 5 de octubre del 88 fue un día histórico en Brasil. Tras más de 2 décadas de dictadura, el país promulgaba su nueva constitución, dejando en el pasado las normas que los regieron por años y que fueron redactadas justamente en ese periodo. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Concluía el proceso que en el caso de Brasil se hizo mediante el poder legislativo. En otras palabras, fueron los congresistas quienes adquirieron el poder constitucional para discutir y redactar la nueva Carta Fundamental, que es la tercera más larga del planeta después de la de India y Nigeria. Tiene 66.000 palabras, cuando el promedio mundial es de 22.000. En total, 250 artículos que han sido objeto de reformas 99 veces. Cuando se habla de un Congreso Constituyente significa que se hizo una elección explícitamente convocada, anunciándole a los ciudadanos que los representantes que se iban a elegir iban a redactar una nueva Constitución y ese Congreso tiene las atribuciones para redactar la Constitución. Marcela Ríos es la investigadora del estudio del PNUD que compara los mecanismos usados en el mundo entre 1947 y 2015. Otro ejemplo de Congreso que redactó una constitución es Polonia. ...1989... Tras más de 4 décadas bajo el dominio de los soviéticos, Polonia recupera su democracia. De la mano de eso formaba el primer gobierno no comunista en Europa Oriental desde el fin de la Segunda Guerra. Y dentro de las primeras medidas estuvo, por supuesto, lapidar la constitución prosoviética que los regía desde 1952. Un proceso que, eso sí, duró 8 años por su complejidad. Una de las primeras cosas que los polacos, no los partidos, querían cambiar era la Constitución. Por eso no hubo percances, no hubo gran debate, hubo una necesidad de cambiarla de inmediato para tener una Constitución apropiada a los nuevos tiempos. No hay duda, según el embajador de Polonia en nuestro país, que los contextos son distintos si lo comparamos con Chile. Pero una vez escrita la nueva Carta Fundamental, si se tomaron todos los resguardos, la conclusión es una sola. Tener la nueva Constitución democrática para nosotros, para todo el pueblo polaco, ha sido un logro de sueño. 45 años de vivir detrás de cortina de hierro, sin libertades, sin libre prensa, sin pasaportes, sin permiso de salir del país. Entonces, la nueva Constitución nos garantiza todos esos derechos.
Pero lo cierto es que también existen otros métodos, como la Asamblea Constituyente o Convención Constituyente, como se ha nombrado en nuestro país. Consiste en un grupo de ciudadanos electos por votación popular, cuya misión exclusiva será discutir y diseñar una nueva constitución. La cantidad de miembros o si incluye o no a personas de partidos políticos dependerá de cada país. Independiente de quienes la compongan, en promedio a nivel mundial se elige a un representante por cada 250.000 habitantes. Funciona en paralelo al Congreso ordinario, al Parlamento, al Congreso que ya está electo, y se caracteriza por disolverse una vez que se redacta la nueva Constitución. Lo esencial para el producto y también para quienes van a estar en la Asamblea no es el título de Asamblea. Lo esencial es ponerse de acuerdo en las reglas del juego. Cómo van a ser electas las personas que van a estar ahí, cómo van a tomar decisiones. Claro, lo fundamental es que en esa asamblea estén representados la mayor cantidad de actores y grupos sociales, algo que incluso puede garantizarse con cuotas electorales o escaños reservados que aseguren la inclusión. Un ejemplo exitoso y que podría ser cercano a la realidad chilena es lo ocurrido hace 30 años en Colombia. El mérito de este trabajo, que no vacilo en calificar de memorable, fue de la Colombia representada en estos queridos 74 colombianos, liberales, conservadores, cristianos, indígenas, políticos y obreros, ricos y pobres, capitalinos y provincianos, intelectuales, campesinos, exguerrilleros, Colombia entera en el recinto de las más ponderadas deliberaciones. Justamente en su representatividad radicaría el éxito de la Asamblea Constituyente colombiana. La nueva Carta Fundamental redactada por sus miembros fue el punto cúlmine que tuvo su origen en la crisis institucional que llevó a miles de estudiantes a protestar en las calles. Para lograr el nuevo pacto social, el entonces presidente de Centro, César Gaviria, pacta con el resto de los partidos políticos para hacer la convocatoria. Fue una asamblea pensada para promover paz en Colombia, y eso da lecciones que son importantes para Chile. Colombia, a pesar de ciertos conflictos, logró la asamblea centrarse en la labor de redactar una constitución y no tomó otras atribuciones que fueran más refundacionales como ha ocurrido en otros países. Sí, porque lo cierto es que no existe un modelo único de asamblea constituyente. Su conformación y su éxito dependerá de muchos factores, entre ellos la realidad de cada país. Por eso, por ejemplo, el caso colombiano se diferencia completamente de lo que pasó en Venezuela casi terminando el siglo XX. El único camino pacífico para salir de esta tragedia social, económica y política, la cual nos trajeron 40 años de falsa democracia, no hay otro camino que el camino de la Asamblea Constituyente, una nueva constitución, reestructurar el Estado, la República, la economía, la sociedad, reivindicar y reunificar al pueblo venezolano. Bajo esa promesa, Hugo Chávez se convirtió en el presidente de Venezuela en 1999. Antecedía a su triunfo un grave contexto político y social que de hecho lo llevó a liderar en el pasado 2 golpes de Estado fallidos. Ahora, en cambio, llegaba a la presidencia con un respaldo popular frente a una desprestigiada clase política. Hoy se está coronando, pudiéramos decirlo así, el proceso político constituyente. En año y medio, nosotros, el pueblo venezolano, pacíficamente y en democracia, echó abajo un viejo régimen podrido. Para el proceso, los venezolanos eligieron una asamblea constituyente, pero a diferencia del caso colombiano, donde la diversidad estuvo garantizada, en Venezuela 126 de los 131 miembros, es decir, más del 95%, eran adherentes a Hugo Chávez. Esta constituyente fue elegida bajo un procedimiento electoral hecho para favorecer al partido de gobierno. Empieza a tomar decisiones respecto de disolver el Congreso, modificar o intervenir en las reglas del juego del Poder Judicial.
En otras palabras, una única fuerza política, en este caso el chavismo, terminó permeando en todos los poderes del Estado, algo a lo que muchos atribuyen la actual crisis del país. Caso similar, pero en menor escala, ocurrió en Bolivia con la llegada de Evo Morales al poder en 2006. El desprestigio de la clase política tradicional hizo que la fórmula propuesta por el primer presidente indígena fuera aprobada. Años después hizo una serie de reformas para permitir su reelección, pero en el último referéndum Bolivia dijo no y él igual decidió presentar su candidatura, pasando por arriba de la Carta Magna. Evo Morales terminó renunciando en medio de cuestionamientos de fraude electoral, aunque él insiste en que se trató de un golpe. Para cualquier sociedad, redactar una constitución nueva representa un enorme desafío. De ahí la necesidad de conocer experiencias exitosas o fracasadas de países similares o distintos con el objetivo de tomar las mejores decisiones. En definitiva, es importante que cual sea el mecanismo que se elija tenga la mayor legitimidad posible, que ojalá todos los actores políticos estén de acuerdo en una fórmula y en el ideal de los mundos que sea una fórmula que es ampliamente apoyada por la ciudadanía. Porque lo que salga de ese proceso fijará las relaciones entre los poderes del Estado y la población. Será el marco normativo con el que la sociedad chilena deberá enfrentar los desafíos sociales, económicos y políticos del futuro.